Muy buenas, collaces y collacios. Aquí entama un nuevo directo de Alderiques en Twitch, una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano. Y, güey, como vos comentemos en nuestras redes sociales, vamos a falar de ciclismo. Entama la temporada de ciclismo y presentaros todos los percorridos de las tres grandes vueltas, de lo que lle el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista a España. Y como llevez en nuestro programa, vamos a saludar al nuestro cuyacio Marce Montero, que lleve la web de Altimetrías 39x28. Marce, ¿cómo estás? Muy bones. Buenas, Samu, buenos seguidores de Alderiques. Una vegada más, otra temporada más aquí, ¿no? Presta, ¿no? Falando de, vamos a falar, güey, de las tres grandes vueltas, los sospecorríos del 2025, ¿no? Sí, en los últimos meses se presentaron los recorridos de las tres grandes. Esta vez la última fue el Giro, que se retrasó ahí un poco el recorrido porque habitualmente llega en octubre con el Tour, que hay casi con unos pocos días de diferencia, pero esta vez tuvieron unos problemas y la retrasaron hasta unos días, el día 13 de enero, o sea, como quien dice antes de ayer. Sí, por eso tenemos que aprovechar un poquitín para hablar de estos asuntos, ¿no? De estas grandes vueltas, el percorrido, que son percorridos, bueno, para ir averándonos un poquitín y dándoteles más fondos gratis una vegada más de que teas aquí en Alderiques, préstanos, no sabes cómo nos presta Marce por la vida, bueno, felicítate el año, aunque sea ya 17 de Sineru, y bueno, ya entamaste ya entamemos entamemos todos a andar con la bicicleta, aunque fai un cutu que escaraballa al pelleyo, ¿no? Para andar en bici, pero ahí, pela torre de contorna como hiela, cobertor y todo eso, gamoniteiro que te presta por la vida, fai mucho frío, ¿eh? Sí, la verdad que está haciendo mucho frío, pero bueno, a ver, yo lo que digo siempre es que cada vez hay mejor material, mejores prendas y bueno, hay que aprovecharlas. Y luego las ganas de salir en bici y todo el año. Entonces hay que aprovechar unas veces, bueno, hay que adaptarlo al tiempo que falla, a las horas de luz y sobre todo los que andamos de día. Hay gente que gusta salir por la noche Sí, es en verdad, es bici o verdad. dar de noche, que también lleve también hay que elogiarlo también. Y todo lo que sea hacer deporte está muy bien. Sí, y aparte los que somos muy aficionados, pues préstanos por la vida y mucha gente dice, ¿cómo salís con este frío a las carreteras? Pero bueno, préstanos, a lo mejor camudamos los percorridos. Y falando justamente de percorridos y un primer averamiento, vamos a hacer un orde, si te parece que lle, más o menos, bueno, por el orden de presentación, que lle, vamos a hablar primero del percorrido del Tour de Francia 2025, después vamos a hablar del Giro de Italia 2025 y después para rematar lo que ya es lógico la Vuelta a España 2025 y centrándonos mucho en las etapas asturianas, ¿no? A lo primero eso, para hacer un primer averamiento lo que destaca del Tour de Francia, por ejemplo 2025 que un percorrido todo per territorio francés, ¿no? Sí, un recorrido que tiende a lo clásico. Vamos a refrescar un poco la memoria porque, bueno, el Tour ya se presentó ya a últimos de octubre, Sí, siguiendo la tradición de los últimos años. Prácticamente siempre se presentó así. Y un recorrido clásico. ¿Qué es un recorrido clásico? Bueno, pues que una primera parte de Tour con alguna crono, sí, una crono llana, etapas llanas, etapas con trampas, y luego dejar una segunda parte ya donde ya meten la montaña, la Pirineos y Alpes, que ya donde van a estar etapas de mucho nivel, con muchos puertos de paso contundentes, llegadas en alto, una cronoescalada. Y yo el único pero que pongo al recorrido del Tour del año que viene es la penúltima etapa, que a lo mejor sal bien, que hay una etapa que no salió el perfil, pero por los datos que dio la organización, una etapa a lo mejor de media montaña, que no te deja ahí, digo, coño, un final de fiesta como hicieron otros años en Mont Ventoux, o una crono final como fue el año pasado. Entonces déjate ahí un poco, pero por lo demás, un recorrido eso, clásico, que tiene etapas de estas de formato clásica, con muritos, con llegadas ahí complicadas, cronos y eso, esa segunda parte de montaña de mucho nivel va a volverse al Mont Ventoux después de 9 años a la cima del Mont Ventoux, que va a ser final de etapa, no que se haya pasado el Mont Ventoux, que ya fue va 3 años, 4, sí. pero, pero bueno, un tour duro, la Va a verdad ser, es que va a ser, tienen.
va a ser duro. En cuanto a lo que ya el Giro Italia, que como decías, presentóse fai unos días, destaca eso, que sal desde Albania, ¿no? Entonces, bueno, desde Albania, un Giro interesantísimo, y además vamos a hacer un análisis, un Perú, ¿no? Un Giro además que tiene lo que a ti te presta por la vida, que hay una traca final ahí, con este rato, con, bueno, un finestre, quiero decirte, guapo, el Giro está guapo, tiene un percorrido pero interesante y entamando en Albania, ¿no? Tiene también las similitudes con el Tour de ese inicio así clásico de Sí, etapas trampas, de etapas ahí un poco de todo, ponen un par de cronos y luego la última semana y es impresionante. Tomaron nota de, sobre todo de estos años que tuvieron que cambiar los recorridos por la nieve, tuvieron que cambiar muchos, o sea, sí, quitar muchos puertos, sobre todo suspender el eso, Estelvio, tal, sí, haciendo sí. Mm, referencia al Stelvio, otros años mm. el Gavia, y entonces ahí la organización lo que hizo fue, bueno, vamos a buscar puertos un poco por debajo de los 2.500 metros. Este año el más alto, el de más altitud va a ser